Entonces hemos visto en esta segunda parte de la epístola a los Efesios, que corresponde a las aplicaciones de la doctrina que Pablo ha establecido y enseñado en los primeros 3 capítulos, que el mandamiento de Dios para nosotros los creyentes es que nosotros debemos andar o vivir nuestras vidas como es digno del llamamiento con el que fuimos llamados, no como los otros gentiles, sino más bien despojándonos de ese viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre creado por Dios, según Dios, a su semejanza. La realidad de cada creyente es que nosotros, y esto lo vimos nosotros en las semanas pasadas, nuestra realidad es que nosotros hemos sido santificados por Dios. Y esto significa que Dios, cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando éramos tinieblas, Dios nos separó del mundo y nos apartó para sí. Hemos sido santificados, esa es nuestra realidad. Y en esa santificación lo que Dios hizo por nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados fue darnos vida. Y Él nos dio un nuevo corazón o una nueva mente con la cual vemos ahora al mundo como Dios lo ve. Vemos la verdad como Dios la ha dicho. Porque Dios nos ha dado en esa santificación que Él ha hecho posicional de nosotros, que Él nos ha dado una nueva mente, un nuevo corazón. Ya estamos vivos y Él nos ha separado del mundo, y entonces ese nuevo corazón evidencia eso. Evidencia ahora que nosotros odiamos lo que el mundo ama y amamos lo que el mundo odia. El mundo odia a Cristo, nos dice Jesús en la Biblia. Nosotros amamos al Señor. Eso nos diferencia del mundo, que hemos sido regenerados, que hemos sido hechos nuevas criaturas. Por lo tanto, no podemos ser iguales. El propósito de Dios al santificarnos, al hacer esta obra salvífica en nosotros, al darnos un nuevo corazón, una nueva mente, el propósito principal suyo es su gloria, manifestar su poder, manifestar su gracia hacia un mundo caído. Pero también el propósito de Dios al hacer esta obra en nosotros es, como vimos en Efesios 5, llevar la luz de Cristo a un mundo incrédulo. Dios, como vimos, predica el evangelio a un mundo caído, y ese es su plan. Que nosotros entonces, habiendo sido hechos su poema, podamos llevar esa luz de Cristo a un mundo rebelde, a un mundo incrédulo, para que el mundo sea salvo. Pero entonces, lo que Pablo, todo esto que ha dicho, lo que implica es que entonces nosotros no podemos ser iguales al mundo. Y eso es lo que hemos dicho. Nuestra realidad es que somos diferentes al mundo. Nosotros tenemos vida espiritual, el mundo está muerto. Nosotros somos luz, el mundo es tinieblas. Somos diferentes. Por lo tanto, si nosotros vamos a cumplir ese propósito de Dios de glorificar a Dios, de que toda la gloria sea de Dios y de llevar la luz de Cristo a un mundo incrédulo, debemos ser diferentes. No podemos ser iguales al mundo. El mundo dirá, si somos iguales al mundo, ¿qué es lo que va a decir el mundo? ¿Para qué necesito yo a Cristo si este cristiano se ríe de los mismos chistes vulgares que me río yo? ¿Para qué necesito yo a Cristo si yo posteo en Facebook, en internet, las mismas vulgaridades que posteo yo? Si ese cristiano hace lo mismo que yo, ¿para qué necesito a Cristo? ¿Qué poder tiene Cristo si Él es igual a mí? Y por eso Dios condenó a Israel en el Antiguo Testamento, porque su nombre era blasfemado por causa de ellos, porque ellos eran indistinguibles del mundo.
Nosotros hemos sido santificados, regenerados. Hemos recibido nuevamente un nuevo corazón. Hemos sido resucitados de entre los muertos. Esa es nuestra realidad. Somos diferentes al mundo. Y por lo tanto nuestra vida debe reflejar eso. No podemos ser iguales al mundo. Ahora, esto no es moralismo. El que nosotros tengamos que vivir diferentes al mundo, esto no es un llamado al legalismo. Hoy lo explicó muy bien el pastor Alexander. Esto es un reflejo de una vida que ha sido tomada por Dios. Este es el reflejo de alguien que ha sido salvado, que tiene una fe verdadera, aquel que ha sido transformado, ahora ama a Cristo y obedece sus mandamientos. Este pasaje tan precioso que leyó el pastor Alexander, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Escuchen, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El mundo es tinieblas, nosotros somos luz, somos diferentes. El mundo tiene que ver eso, tiene que ver luz. La luz no se puede esconder, dijo Jesús, debajo de un almud. La luz se ve en medio de las tinieblas. Nosotros debemos ser así, vivir nuestras vidas así, siendo diferentes, reflejando esa luz, como es digno del llamamiento con que fuimos llamados, no como los otros gentiles. Y el apóstol describió esa vida en los versículos 15 al 21, en el ámbito corporativo de la iglesia. ¿Cómo luce esa vida nuestra de un creyente dentro de la iglesia cuando se congrega con el resto de sus hermanos? Eso ya lo vimos. Pero ahora el apóstol está aplicando esa vida, esa diferencia en nosotros, en el ámbito matrimonial. El matrimonio, como vimos la semana pasada, era un misterio. Adán fue creado por Dios, luego Dios vio que esto no era bueno para él y entonces hizo a Adán caer en sueño profundo, tomó de su costado y creó a la mujer y luego la llevó a Adán y los casó. Ese es el primer matrimonio, hecho por Dios. Pero Pablo nos dice en este pasaje que eso que Dios hizo era un misterio. Adán no sabía por qué Dios lo estaba haciendo. Moisés no lo supo, Noé no lo supo, Abraham no supo cuál era el misterio, por qué Dios había casado, por qué existía el matrimonio. Y Pablo nos dice que esas palabras de Adán en Génesis 2:24, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Dice Pablo, esto refleja a Cristo. Por eso fue que Adán lo dijo. Adán actuó como un profeta diciendo esas palabras. Esto trata con respecto a Cristo y su iglesia. Esto que está ocurriendo aquí entre Adán y Eva está ocurriendo porque Dios en la eternidad había reflejado o quería reflejar el evangelio de Cristo. Lo que Cristo como cabeza de la iglesia haría por su iglesia y lo que la iglesia haría por Cristo. Ese era todo el propósito del matrimonio, reflejar el evangelio. Y entonces, por eso dijimos que el versículo clave de este pasaje era el versículo 32. El versículo 32 es lo que Pablo quiere enseñar. El matrimonio tiene que ver con Cristo y su iglesia. Todo el resto es para ilustrar eso, para ilustrarlo. Y lo que Pablo quiere llegar aquí, al aplicar esto a nuestras vidas, es que el creyente debe vivir su vida matrimonial lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Esa es la clave, como dijimos, de la vida cristiana. No solo queremos andar como sabios en un mundo perverso, aprovechando bien el tiempo, sabiendo que lo que Dios quiere para nosotros es nuestra santificación, pero la clave está en la llenura del Espíritu Santo, en ese control que tenga el Espíritu Santo de nosotros, en ese
sometimiento nuestro al señorío del Espíritu Santo. Esa es la clave de la vida cristiana. Y por lo tanto, si nosotros en nuestros matrimonios vamos a reflejar o queremos reflejar a Cristo y a su iglesia, reflejar el Evangelio, entonces tenemos que ver que lo más importante es ser llenos, controlados o estar sometidos al señorío del Espíritu Santo. Eso es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, cumpliendo los roles como Dios los dispuso para el matrimonio, para el esposo y su esposa. Y debemos saber que para hacer esto que vamos a ver hoy, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos someternos a Él y no contristarlo, no luchar contra lo que Él está haciendo en nosotros, sino someternos a Él y dejarnos controlar. Entonces, el día de hoy vamos a ver la descripción de los roles particulares dentro del matrimonio. Si el matrimonio entonces refleja el Evangelio, la relación entre Cristo y su iglesia, entonces, de la manera en que nosotros vivamos nuestra vida matrimonial, así podemos manifestar al mundo ese Evangelio o lo podemos ocultar. Y ahí por eso es la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, otra cosa que debo aclararles: lo que yo voy a decir aquí no es mi autoridad. Lo primero es que lo que yo voy a predicar el día de hoy lo estoy predicando a mi persona primero. Un esposo que no cumple ese rol, un esposo que contrista al Espíritu Santo en muchas ocasiones. Pero mi autoridad, esto que voy a decir, perdón, no es mi autoridad, es la autoridad divina. Es Dios el que está hablando aquí. Entonces, nuestro deber es someternos a lo que Dios nos va a decir el día de hoy. No porque sea yo, ni porque vayan a decir: es que Eduardo no ve cómo trata a su esposa, ¿cómo voy yo a hacer? No, esto es Dios el que está hablando. Y nosotros debemos someternos a su palabra. Entonces, veamos primero el rol de las esposas. Y nos referiremos primero al rol de las esposas precisamente porque es el primero que Pablo trata. En el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y Pablo va a hablar del rol de la mujer en 3 versículos. Versículo 22, luego vuelve a repetirlo en el versículo 24 y al final trata también con la mujer en el versículo 33. Y vamos a ver qué es lo que Pablo tiene que decirle a la mujer, a la esposa. Pero como dijimos la semana pasada, nuestros tiempos están caracterizados por un violento ataque de Satanás en contra del matrimonio. Lo vemos en la televisión, en el cine, en las escuelas y colegios, en donde se le enseña a los niños desde muy jóvenes a rebelarse contra ese modelo bíblico, a ese modelo que Dios ha establecido para la sociedad. Como en la televisión se hace burla del matrimonio y más bien se enseña a los hombres a no casarse nunca, a estar en unión libre, etc. El movimiento machista, por ejemplo, le enseña a los hombres que la mujer es su objeto, su instrumento, es suya, es su posesión, de una mala manera. Él puede hacer con ella lo que le dé la gana. Ella debe sujetarse a todo lo que él dice. Ellos tienen el poder y deben someterlas. El movimiento feminista, por el contrario, le enseña a las mujeres que ellas tienen el mismo valor que los hombres, que ellas entonces, cuando se casan y se quedan en su hogar, más bien lo que están haciendo es desaprovechando todo su potencial. ¿Por qué van a estar esclavizadas a una vida en la casa? Ellas son iguales de inteligentes que sus esposos. Ellas pueden desarrollar todo su potencial en el trabajo, no en el hogar. Más bien los hombres son los que están
deteniendo a la mujer a que desarrolle todo lo que puede ser. Y esta cosmovisión es lo que ha resultado en la alta tasa de divorcios que vemos. No solo en el mundo, en la iglesia también. En la iglesia también. El hombre dice, ya esta mujer ya no me satisface, entonces la dejo y me busco otra. La mujer dice, este hombre me está dejando atrás, me divorcio y ya, soy libre. Y lo que debe ser claro para nosotros es que esas son mentiras de Satanás. Eso es el mundo luchando contra la verdad de Dios, ese mundo que vive la mentira, ese mundo que está en tinieblas, que busca atacar el evangelio. 2 Corintios 4 nos dice que Satanás, el mundo está bajo el poder de Satanás. Satanás los tiene cegados para que no vean la luz de Cristo. Si el matrimonio es la más fiel representación del evangelio, ¿qué es lo que va a buscar atacar Satanás? El matrimonio. Porque no quiere que los hombres vean el evangelio, que permanezcan en ceguera. Y entonces por eso vemos en el mundo a los hombres y a las mujeres cohabitando en unión libre. No quieren comprometerse el uno con el otro, sino en el momento en que puedo me salgo y ya. Por eso también la gran mayoría de matrimonios se dan después de los 30 años. Las personas dicen, el pensamiento del mundo es este: yo voy a disfrutar mi vida al máximo y después me caso. Y por eso vemos a personas casándose después de los 30, 35 años. No ven la importancia y el valor del matrimonio. Creen que es esclavizante. Pero nosotros como iglesia y como creyentes debemos rechazar todas esas ideas mundanas. Cuando Pablo escribió esta epístola a los Efesios, él vivía en un mundo exactamente igual. El matrimonio en los tiempos de Pablo estaba en franca decadencia. Y algo que debemos ver si estudiamos la historia es que lo que las mujeres le deben al cristianismo, con esas ideas radicales para el mundo de los tiempos de Pablo, por ejemplo. Las mujeres en los tiempos de Pablo no valían nada, y mucho menos las esposas. No valían nada. Para los judíos, a quienes Dios les había dado su ley en el Antiguo Testamento, para los judíos las mujeres eran un objeto nada más. Ellas no tenían derechos, no podían hacer nada. Ellas podían ser divorciadas a placer por su marido. Tan terrible era la condición que los rabinos y fariseos le pedían a Dios y le daban gracias por no haberlos hecho una mujer. Entre las dos escuelas rabínicas, la de Shammai y la de Hillel, interpretaban el pasaje de Deuteronomio 24:1. Shammai diciendo eso se debe, el divorcio es permitido únicamente por causa de adulterio. Pero Hillel interpretaba Deuteronomio 24:1 de la siguiente manera: el marido se puede divorciar de su mujer por cualquier causa, inclusive si le quemó su comida. Entonces, si mi esposa me quemaba a mí el gallo pinto, yo podía divorciarme de ella. Así de terrible era la condición de la mujer en los tiempos de Pablo entre los judíos. De hecho, recuerden cuando los fariseos llegan a Jesús en Mateo 19 y le preguntan: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque así vivían ellos, por cualquier causa se divorciaban de sus mujeres. ¿Y qué pasaba entre los griegos? Entre los griegos no era tan diferente en los tiempos de Pablo. Demóstenes, que era un político, él dijo lo siguiente: nosotros tenemos cortesanas para nuestro placer, concubinas para nuestra cohabitación diaria y esposas para el propósito de tener hijos legítimamente y tener un fiel guardián de los asuntos del hogar. Eso pensaban los griegos de las mujeres, de las esposas. Si querían una compañía, para eso estaban las concubinas, no la esposa. ¿Qué ocurría en Roma?
En Roma, en el Imperio Romano, en los primeros 5 siglos, el divorcio era algo impensable. Pero en los tiempos en los que está escribiendo Pablo, en Roma había unas perversiones terribles con respecto al matrimonio. Y la gente se divorciaba como le daba gana. De hecho, Séneca decía que uno se casaba para divorciarse y se divorciaba para volverse a casar. Jerónimo, un padre de la iglesia, hablaba de una mujer que se había casado con su esposo número 23 y ella era la esposa número 21 de él. Esa era la decadencia del mundo en el que vivía Pablo. Y nuestros días no son diferentes. Y por eso debemos atender al llamado de que Dios nos está haciendo aquí con respecto al rol de cada uno de nosotros, como esposas y como esposos, para luchar contra ese espíritu satánico de nuestro mundo, de nuestros tiempos, en contra del matrimonio. Y lo que Pablo va a decir entonces con respecto al rol de la esposa es lo siguiente: la esposa se debe someter a su marido y lo debe respetar, dice en el versículo 33, someterse a su marido y respetarlo. Ahora, veamos por un momento la sumisión a su marido, versículos 22 y 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta es la marca de una mujer que está controlada por el Espíritu Santo, de una esposa que está sujeta a su marido. La idea es que la mujer debe reflejar a la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En el matrimonio la mujer refleja a la iglesia. Y así como la iglesia se sujeta a Cristo, quien es su cabeza, su amo, su Señor, su Rey, así la mujer se debe sujetar a su marido. El término ahí de sujetarse es un término griego que literalmente quiere decir estar debajo de algo o de alguien. Ahora surge la pregunta: ¿a quién deben sujetarse las esposas? Bueno, el texto lo dice: a sus propios maridos. A sus propios maridos. Y lo repite de nuevo el 24 cuando dice a sus maridos. Noten ese pronombre personal, posesivo: sus maridos. Ahora, ¿por qué es importante ver esto? Porque vivimos en una sociedad que le ha inculcado a las mujeres que ellas deben sujetarse a todos los hombres. Y eso no es bíblico, eso no es lo que el cristianismo enseña. La esposa debe sujetarse a su marido y a nadie más. A su marido, a su esposo. Ahora, ¿cuál es el problema que vemos entre las mujeres de nuestros días? Ellas se sujetan a los hombres en general. ¿Cómo lo vemos? En la manera en la que visten. ¿Por qué una mujer viste como viste en nuestros tiempos? Una mujer joven. Porque a los hombres les gusta cómo viste, les gusta verla. Y entonces busca vestirse de la manera en que los hombres la quieren ver. Ella se sujeta a lo que los hombres quieren de ella. O a Hollywood. Hollywood dice: esto es como deben vestir las mujeres, y las mujeres empiezan a ocupar ese molde y se sujetan a ese modelo. O se sujetan a novios en cuanto a su sexualidad. Pero mujeres jóvenes, ustedes pueden que no estén casadas, pero la orden de Dios es que ustedes, cuando se casen, estén sujetas únicamente a sus esposos y a nadie más. Cuando usted se sujeta a su novio en cosas que no debería sujetarse, está pecando. Dios le ordena a las mujeres sujetarse únicamente a sus esposos. Y ahora esta sujeción, esta sumisión de la mujer, debemos entenderla de una manera positiva. Esta es una sumisión voluntaria, activa de la mujer
a su esposo por lo que su esposo hace por ella. ¿Por qué se sujeta a la iglesia a Cristo? Si no es porque cuando es iluminada por el Evangelio sabe lo que Cristo hizo por ella. Ella sabe y reconoce que Él es su Señor. Bueno, la mujer se sujeta a su marido voluntariamente. Voluntariamente. Esto no es como los machistas, que usted se sujeta porque... No. Es una sujeción voluntaria, activa de parte de la mujer. Ahora, ¿en qué deben someterse las esposas a sus maridos? En el 99% de las cosas. Pablo dice, en todo. En todo. Y eso implica en todas las esferas de la vida. No se trata de que la mujer se sujete cuando piensa que el marido tiene razón, pero cuando no tiene razón, cuando ella cree que él no tiene razón, entonces no me voy a sujetar. No. Hace unos días o unas semanas o meses, no sé cuándo fue, mi esposa y yo estábamos comentando sobre la vida de Sara y Abraham. Y Sara es un ejemplo para las mujeres y para las esposas. Sara sabía que lo que Abraham le estaba diciendo cuando mintió a Abraham y dijo que ella era su hermano. Sara sabía que eso era mal. ¿Y qué hizo? Se rebeló, no se sujetó. Ahora, Sara confiaba en Dios que lo iba a proteger de lo que iba a pasar, sí, por la mentira de Abraham. Pero ella se sujetó en todo, confiando en el Señor, confiando en que su obediencia al Señor de sujetarse a su marido, Él la iba a salvar de cualquier cosa mala que le pudiera ocurrir. Pero Sara se sujetó en todo, no cuando pensó que Abraham tenía la razón o no. En todo, siempre se sujetó a su marido. Y así deben ser las mujeres, como la iglesia se sujeta a Cristo. Hoy lo decía el pastor Alexander. La iglesia no dice, bueno, en esto me voy a sujetar a Cristo, pero en esto no. No, la iglesia se sujeta en todo al Señor. Todo lo que Cristo nos ha dicho en su palabra, en todo nos sujetamos, porque Él es nuestro Señor. Bueno, la iglesia debe reflejar eso. La esposa debe reflejar eso de la iglesia, sujetarse a su marido en todo. Ahora, debemos reconocer que ese mandamiento, estar sujeta a su marido, no significa que la mujer sea inferior al hombre. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y de hecho, cuando nosotros leímos en Gálatas 3:28, por la obra de Cristo en la cruz, dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos somos iguales, hemos sido comprados por la misma sangre preciosa de Cristo. Entonces, estar sujeta no significa inferioridad. Pero Dios sí creó al hombre con un rol y un propósito distintos al hombre y a la mujer. Los hizo iguales a imagen y semejanza suya, pero les dio un rol específico a cada uno. Y cuando Pablo trata de explicar la sujeción de la mujer en la iglesia a los hombres, Pablo va al orden de la creación. Y Pablo dice, Adán fue creado primero y después Eva. Por eso no le permito a la mujer enseñar en la iglesia. Ese es el rol. El rol de los hombres y las mujeres está dispuesto en la creación. Dios creó primero al hombre, entonces el hombre por eso es la autoridad. Y la mujer está sujeta porque fue creada después. Entonces esto no es una idea de Pablo, sino un mandamiento divino. La mujer debe estar sujeta a su marido. El marido ha sido puesto sobre ella por Cristo, como su cabeza, como su autoridad. Entonces la mujer no es inferior al hombre cuando se sujeta a él. Ahora, tampoco debemos entender que ella es su sirvienta. Ella es su esposa y es su hermana, que estamos hablando de un contexto de un matrimonio cristiano. Ella es su esposa, ella es su hermana en la fe.
Ella no es su esclava, ella no es su sirvienta, ella no es su empleada doméstica. Aquí no se le ordena a la mujer a obedecerle al hombre como si fuera una empleada, ni al hombre a someter a su mujer de esa manera. De eso no se trata. La sujeción bíblica es la entrega total de la esposa para completar a su esposo. Eso es la sujeción. Es la entrega total de la esposa para completar a su esposo. Es una acción activa y voluntaria de la mujer con el fin de servirle al hombre, de servirle a su marido, para que él pueda ser quien Dios quiere que él sea. Es por eso que la mujer debe entender, la esposa debe entender que para cumplir ese rol, ella no es que debe abdicar, dejar, rechazar los dones que Dios le ha dado. No, ella debe usar todos los dones que Dios le ha dado como esposa para servirle a su esposo, para que él pueda ser quien Dios quiere que sea, para que el matrimonio refleje a Cristo y su iglesia. Usar todos sus dones, sirviéndole a él en amor porque lo ama. Ahora, ¿cómo sé yo que eso es así? Bueno, ¿cómo inicia este pasaje? ¿Cómo terminó el previo? Versículo 21. Pablo está llamando a aquel que es lleno del Espíritu Santo, se somete a sus hermanos en la iglesia. ¿Y qué es someterme a mis hermanos si no es amarles y servirles con mis dones? Bueno, la mujer debe hacer lo mismo. Es la misma implicación tenemos aquí para las mujeres. Si aman a sus esposos o porque los aman, entonces les servirán con todos los dones que Dios les ha dado, para que Él sea quien Dios quiere que Él sea. La esposa que suprime sus dones para no servirle a su esposo, o para, según ella, sujetarse a su esposo, no está sujetándose bíblicamente. ¿Qué esposa aquí, por ejemplo, viendo a su esposo tomar decisiones inadecuadas con respecto a X cosa, va a quedarse callada y no va a decir nada? Eso no es sujetarse. Yo debo sujetarme a mi marido, entonces no voy a decir nada, es su decisión. Bueno, eso no es la sujeción bíblica que Pablo está enseñando aquí. La idea es que si la mujer ve al hombre tomando decisiones equivocadas por su debilidad, por su pecado que aún mora en él, su esposa debe usar los dones que Dios le ha dado para servirle y guiarlo mejor. Amor, ¿estás seguro que esto es lo correcto? Ahora, si el hombre sabio va a escuchar a su mujer, su ayuda idónea. Pero la mujer usa todo lo que tiene, todo lo que Dios le ha dado para servirle a su esposo. Si la mujer, la esposa, no usa eso, no se sujeta así voluntariamente sirviéndole a su marido, entonces va a dejar a su marido a merced de su debilidad y su pecado. Y eso está mal. Ahora, ¿con qué fin? ¿Con qué fin se sujeta una esposa así? Reflejar el Evangelio de Cristo, para que el Evangelio sea cada día más visible en su matrimonio. Esa es la meta de toda esposa. Por eso se sujeta en todo a su marido, como la iglesia se sujeta a Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando un hombre... Ahora, por eso dije, aquí estamos hablando de un contexto de un matrimonio cristiano. Porque Pablo está tratando el tema de la llenura del Espíritu Santo en el matrimonio. Pero ¿qué pasa si un esposo cristiano le dice a su esposa algo en contra de las ordenanzas bíblicas? La mujer no debe sujetarse a eso, porque mayor que su esposo es Cristo. Por eso Pablo escribe lo que escribe en el versículo 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor ve, yo le dije. ¿Y qué le dice Pablo después? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza del esposo.
Y por lo tanto, él debe hacer todo lo que Cristo ordena. Y la mujer, sabiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, se sujeta a él antes que a su esposo. Si su esposo está guiándola bíblicamente, debe sujetarse a su marido. Pero si le hace hacer cosas en contra del Señor, no debe sujetarse a eso. No vayamos a la iglesia hoy. Quedémonos durmiendo. ¿Qué hace la esposa? Eso no está bien delante del Señor. Vayamos a la iglesia. Eso es sujetarse bíblicamente. Ahora, esto es importante para nosotros como iglesia, porque nosotros como iglesia debemos defender ese rol bíblico que Dios le ha dado a las mujeres como esposas. Muchas veces hemos escuchado a creyentes burlarse de ese rol que Dios le ha dado a la mujer, de encargarse de su hogar, de criar a sus hijos, de amar a su esposo y a sus hijos. Tito 2. Y hemos escuchado a creyentes burlarse de ese rol. Pero la iglesia debe defender la dignidad que Dios le ha dado a ese rol de esposa, de quedarse en el hogar, de cuidar por su marido y de sus hijos. Como iglesia debemos poner en alto honor, en alta honra a esas mujeres que valientemente deciden obedecer al Señor y hacer así. No burlarnos de eso. Y nosotros los esposos debemos agradecer a nuestras esposas por lo que han hecho, por amor a Cristo. La iglesia debe honrar a mujeres así. Ahora, la otra cosa que Dios le dice a las mujeres que deben hacer si van a ser controladas por el Espíritu Santo para que el Evangelio sea manifiesto en el matrimonio es que respeten a sus maridos. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ese término ahí, fobetai, significa reverenciar, honrar, respetar. Y lo que implica es un profundo respeto de la mujer hacia su esposo. Un profundo respeto. Ahora, ¿por qué? Porque muchos se han preguntado, es que esa palabra ahí es reverenciar. ¿Cómo va a reverenciar la esposa a su esposo? Bueno, obviamente no es una reverencia como la que le debe a Cristo, pero sí es un profundo respeto. ¿Pero por qué? Bueno, primero, porque Cristo lo ha puesto sobre ella. Y por lo tanto, como Sara respetó a su marido, respetó sus decisiones y lo respetó. Ella debe saber y reconocer que Cristo lo ha puesto a él sobre ella y por lo tanto lo debe respetar. Ahora, segundo, la mujer debe respetar, la mujer cristiana, la esposa cristiana debe respetar a su esposo cristiano cuando se da cuenta de la gran responsabilidad que Dios le ha dado a él. Cuando sabe que Dios un día lo va a llamar y le va a pedir cuentas por ella y por su familia. Así como con Adán. Eva pecó, pero ¿a quién pidió cuentas Dios? A Adán. Así le pedirá Dios cuentas a cada uno de nosotros esposos y futuros esposos, por nuestras esposas y por nuestras familias. Y cuando una mujer, una esposa, ve ese temor que hay en sus esposos por la gran responsabilidad que se han dado cuenta que tienen delante del Señor, lo respetan.
Lo que vamos a ver con respecto a los esposos debe ponernos a nosotros a temblar de terror. Porque lo que Cristo espera de nosotros y lo que nosotros hacemos es muy diferente a veces. Pero la mujer, cuando sus ojos espirituales son abiertos y ve la responsabilidad que Dios le ha dado a sus esposos, los respetan, los respetan. Y ese respeto tiene que ir más allá, tiene que ser como la mujer, no solo ella misma lo respeta, sino como ella hace que sus hijos respeten a su esposo, que sus vecinos lo respeten, que sus familiares lo respeten. Una mujer que anda hablando mal de su esposo con sus vecinas, con sus hermanas, con su familia, con sus hijos, está pecando gravemente delante del Señor, porque está socavando la autoridad que Dios le ha dado al varón en su hogar. La tentación de toda esposa es tomar el control de su matrimonio por medio de sus palabras, tratando de disminuir la influencia del marido en su matrimonio, avergonzándolo, haciéndole perder la seguridad de sí mismo. Y entonces hacerlo así más controlable para ella. Eso no es respetar a su marido. Debe haber un profundo respeto, casi reverencial, de la esposa hacia su marido. Eso nunca debe ocurrir, jamás. Nunca. Eso es satánico. No hay nada que al hombre lo llene más que aparte de Cristo y la gracia del Señor, es el respeto de su esposa. Porque esposas, los hombres necesitan su respeto. Nosotros necesitamos su respeto. En el hogar, por nuestros hijos. Entonces, aquella esposa que va a ser controlada por el Espíritu Santo le muestra respeto a su marido. Ahora, ¿cuál es el rol del esposo? Ahora, Pablo va a ser mucho más amplio cuando trata con los esposos. Y lo vemos que lo trata en el versículo 23, luego en el versículo 25 al 30 y luego lo vuelve a retomar en el versículo 33. Y aquí vemos la gran responsabilidad que tenemos nosotros como esposos. Y lo primero que debe ver es, ¿por qué habla Pablo tan poquito de la mujer y tanto del hombre? Bueno, porque a nosotros se nos ha dado una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. ¿Cuál es el rol entonces de Dios para nosotros los esposos? Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Dios entonces nos puso a nosotros por cabeza de nuestras esposas. Pero entonces debemos preguntarnos, ¿qué significa ser la cabeza de mi esposa? Ese término kefale en el original implica no solo autoridad, sino también responsabilidad. Es decir, yo no solo debo ejercer mi rol en mi matrimonio como la autoridad, sino también eso me hace responsable. Yo debo ser responsable con mi esposa y en mi hogar. Esto significa que el marido no tiene permiso para ser pasivo. Es decir, si Dios me ha puesto a mí como cabeza de mi esposa, yo no puedo relegar entonces, yo soy la cabeza, entonces mi esposa, que ella decida cómo vamos a disciplinar a los hijos. Que ella decida cómo vamos a gastar el dinero. Eso es una irresponsabilidad, porque el esposo es la cabeza.
No solo es autoridad, sino es el responsable de lo que suceda en el matrimonio. Ser cabeza no es ser pasivo. Ser pasivo en el matrimonio es abdicar del poder o abdicar de las responsabilidades que Dios me ha dado a mí como esposo. Renunciar a esa responsabilidad. Ser cabeza significa ser activo, no solo en ser autoridad, en dirigir a mi matrimonio y mi familia, sino también en mi responsabilidad para con ellos. Nosotros, hombres, no debemos ser pasivos. No debemos esperar, como me pasa a mí en muchas ocasiones, a que mi esposa me diga: vas a cambiar el bombillo, vas a hacer tal y tal cosa. Y ese ahorita nuestro, que siempre pasa, ¿verdad? Ahorita sí, pasan 3 días, 3 semanas y no lo hemos hecho. No podemos ser así. Si somos cabeza, tenemos que ser responsables, activos. En muchas ocasiones más bien nuestras esposas muestran ese gran respeto que nos tienen, pacientemente diciéndonos todos los días: vas a cambiar tal cosa, vas a hacer tal cosa. Pero debemos ser activos, no pasivos. Ahora, otra cosa es que en nuestros tiempos hay académicos, digamos que son teólogos, que quieren decir que ese término kefale, cabeza, no implica autoridad, sino que quiere decir fuente. Es decir, que la mujer es el hombre es la fuente de la mujer, o que la mujer proviene del hombre, nada más. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. No solo en el contexto de Efesios 5, Pablo está hablando de Cristo como la cabeza de la iglesia, como la autoridad de la iglesia. No de la iglesia, no de Cristo como la fuente de la iglesia. No, Cristo es la autoridad de la iglesia. Entonces es la misma implicación para el hombre. Él es la autoridad sobre la mujer. Además, Pablo lo ha dicho ya en Efesios 1:22, cuando él dice que Cristo, una vez que fue resucitado y llevado a los cielos, Él fue puesto sobre todas las cosas y sobre todo a su iglesia, dice, como su autoridad. Hay un académico que se llama Wayne Grudem, que escribió un libro de teología sistemática, y él buscó las 2336 ocasiones en las que aparece ese término kefale en toda la literatura griega de la antigüedad. Y en ninguna pudo encontrar una interpretación como fuente. En todas significa autoridad. El esposo ha sido puesto como autoridad de la esposa, como su cabeza. Ahora, esto no significa también que el hombre sea un ser espiritual superior a la mujer. Ya dijimos, ambos fueron comprados por la misma sangre de Cristo, son iguales delante del Señor. Ser la cabeza de la esposa significa que el esposo se dedica y dirige todo su ser hacia el servicio de ella, para servirle, para cuidarla, para sustentarla, usar los dones de liderazgo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para el bien de nuestras esposas. Eso es ser cabeza. De nuevo, vamos al versículo 21. Habla sobre sometimiento de unos a otros. Ahora debemos ver eso tan interesante que dice en el versículo 23, que así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, nosotros tenemos un rol redentor para con nuestras esposas. Y ese rol redentor para con nuestras esposas lo vamos a ver evidenciado en la manera en que nosotros amamos a nuestras esposas. Cristo es el Salvador de la iglesia, Cristo es el Redentor de la iglesia, y eso se evidenció en la manera en la que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, nosotros como esposos tenemos un rol, un tipo redentor con nuestras esposas, y eso se manifiesta en la manera en la que nosotros las amamos a ellas. Y por eso Pablo enfatiza en tantos versículos ese mandamiento: maridos, amad a vuestras mujeres. Hay un mandamiento ahí. Los esposos debemos amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, pero hay un patrón que seguir.
Y eso es lo terrible. No se trata de amar a la esposa del vecino. No se trata de amar a la que trabaja conmigo. No, se trata de amar a mi esposa. Esa es la única mujer a la que yo debo amar, a ninguna otra. Pero amarla entonces significa seguir el patrón dejado por Cristo. Entregarme a mí mismo, usando mis dones para servirle a sus necesidades. Si yo en mi matrimonio busco únicamente servirme a mí mismo, estoy siendo egoísta. Y eso no es amor. Eso no es amar a mi esposa. Por lo tanto, estoy violando un mandamiento de Dios. El patrón es Cristo. ¿Cómo es que un hombre debe amar a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Y dice, versículo 25, y se entregó a sí mismo por ella. Cada esposo aquí debe amar a su mujer contemplando el evangelio, contemplando lo que Cristo hizo por mí, que dejó su gloria, se encarnó, se humilló, sufrió el escarnio, las burlas, los golpes de hombres perversos por mí. Fue a la cruz, fue crucificado y sobre todas las cosas sufrió la ira de su Padre por mis pecados. Así debo amar yo a mi esposa, contemplando ese evangelio. Y si un hombre ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia, va a dar su vida por ella. Ahora alguien puede decir, por supuesto, si alguien osa en tocarle un pelo a mi esposa, lo mato. Soy capaz de morir por ella. Pero llego a las 6 de la tarde, mi esposa ha atendido a mis hijos todo el día, me ha servido la cena y subo. Me siento a ver televisión, a leer un libro, y ella termina todo el día después lavando los platos, cansada, acostando a los niños. Ya no hay tiempo ni voluntad para meditar en la palabra del Señor, para orar. Eso no es entregar mi vida por ella. Eso es odiarla. Debemos amar a nuestras esposas. El esposo que ama a su esposa sabe que ella necesita cumplir su vida espiritual. Y hará todo lo posible por ayudarla para que ella pueda con eso también, de aliviar su carga. El amor de Cristo no fue egoísta, sino que puso los intereses de otros por encima de los suyos. Ese es nuestro patrón. Ahora, ¿con qué fin amó Cristo a la iglesia? ¿Cuál fue el fin? Versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo nos amó a nosotros, la iglesia, con el fin de santificarnos, de purificarnos y hacernos una iglesia gloriosa. Ese fue el fin de Cristo, el propósito de Cristo para con nosotros. Fue por eso que se entregó a sí mismo. Y entonces, si nosotros como esposos vamos a seguir ese patrón dejado por Cristo, que debemos cumplir hacia nuestras esposas, debemos hacer exactamente lo mismo. Debemos santificarlas. Y aquí hay dos cosas que uno puede pensar. Y quizá algunos de ustedes puedan decir, bueno, no estoy de acuerdo con eso que usted acaba de decir, pero Cristo murió por su iglesia, la santificó para sí, la hizo suya, la apartó para sí mismo. Él no vino por otro pueblo, no, Él vino por su iglesia.
De un modo, cada esposo debemos santificar a nuestras esposas de esa manera. Ella es única para nosotros. Nuestro corazón no es para nadie más, solo para ella. Nuestros ojos no son para ninguna otra mujer, solo para ella. Ella es mía, nada más. De un modo, eso significa santificar a nuestra mujer. Apartarla para mí, ella es mía, única. Todo mi ser es para ella. Ahora, de otro modo también, santificar a nuestras esposas es buscar que ellas sean santificadas por el Espíritu Santo. Y entonces yo haré todo lo posible, todo lo que esté en mi poder, para que ella pueda ser santificada, para que el Espíritu Santo pueda hacer esta obra en ella. Y entonces le voy a ayudar en lo que sea para que ella tenga tiempo para leer la Biblia, para orarle al Señor, para que ella pueda ser cada día más santa. El marido que ama a su mujer como Cristo ama a su iglesia, busca que su esposa sea santificada, que crezca en santidad continuamente. Además, buscará purificarla por medio de la palabra. El esposo cristiano que es sabio, que es controlado por el Espíritu Santo, recordará las palabras de Cristo en su oración sacerdotal, Juan 17:17. Esto es lo que Cristo le pide a su Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo buscó la santificación de su iglesia y la busca por medio de la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo. Bueno, del mismo modo nosotros como esposos debemos buscar eso, la santificación de mi esposa. ¿Pero cómo? Por medio de la palabra. Entonces no solo le proveemos tiempo que ella necesita para estar a solas con el Señor, leyendo la palabra, meditando en ella, estudiando la palabra con ella, apartando días en una semana para estudiar algún libro piadoso o estudiar la Biblia, para que ella sea santificada, purificada por medio de la palabra. Me llevo los niños una tarde para que ella pueda estar sola. Lo que sea necesario para que ella sea santificada. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin busca un esposo sabio que es controlado por el Espíritu Santo la santificación de su mujer por la purificación de la palabra? Con el fin de presentarla gloriosa. Gloriosa. El Señor nos dio a nuestras esposas, a nosotros, con el fin de que nosotros, siendo controlados por el Espíritu Santo, ayudáramos en su santificación. Cristo se va a presentar a sí mismo un día, una iglesia santa, gloriosa, sin mancha. Bueno, nosotros nos dejó la responsabilidad de nuestras esposas para eso también. Debe haber ese mismo fin todos y cada uno de nosotros como esposos. Cuando el Señor nos llame a su presencia y nos pida cuentas por nuestras esposas, ¿qué mejor cosa será verla gloriosa? Santa y sin mancha, perfecta. Ahora, no por lo que yo hice por mi esposa, sino porque yo permití que el Espíritu Santo actuara en ella cuando yo le di tiempo y estudié con ella la palabra de Dios. Fui cuidadoso de traerla los domingos a la iglesia para que los pastores predicaran y ella pudiera crecer en el Señor. El poder no está en los esposos, está en el Espíritu Santo, que actúa por medio de la palabra. Pero entonces nosotros debemos ser disponible la palabra del Señor a nuestras esposas, lo más que se pueda, para que ellas sean santificadas, para que un día se presenten gloriosas al Señor. Ahora, el esposo que ame así a su mujer
dice Pablo, es sabio. Es sabio. Noten lo que dice en el versículo 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Solo un necio odia su cuerpo. Solo un necio se depriva a sí mismo de alimento. Solo un necio maltrata a su cuerpo. O sea, ¿qué piensan ustedes de alguien que pasa días sin comer? Anoréxico. Eso es ser un tonto. Ser un necio. Bueno, Pablo nos da esa ilustración precisamente para decirnos que el esposo que es sabio trata bien a su cuerpo, y por lo tanto, como trata bien a su cuerpo, trata así a su mujer, que es su carne. ¿No dijo eso Adán en Génesis? Y serán una sola carne. Mi esposa es mi carne. Ella y yo somos uno. Si yo soy sabio, yo voy a buscar que ella sea santificada, purificada por la palabra de Dios. Solo un necio no busca la santificación de su esposa. Cuando un esposo no tiene este cuidado de su esposa, está poniendo en peligro su propia santificación y su propia vida, porque son uno. Entre más busco yo ser santificado, más buscaré yo que mi esposa sea santificada. Porque entre más mi esposa sea santificada, más seré santificado yo, porque somos uno. Ser sabios, hacer esto por nuestras esposas. Ser necio, ser negligente con la vida espiritual de nuestras esposas. Y Cristo amó así a su iglesia, de tal forma de que Él hizo todo lo posible para que su esposa, la iglesia, fuera santificada por medio de la palabra. Se entregó a sí mismo, nos dio apóstoles, nos dio pastores, nos dio su palabra. Ningún esposo cristiano va a tener excusa de llevar a su esposa con habiéndole enseñado mal en la palabra. Ninguna excusa. Porque Dios se lo ha dado todo a él. Lo ha puesto todo a su disposición para que su esposa sea santificada. Entonces, como Cristo hizo nosotros, nuestro deber como esposos es cuidar y sustentar a nuestras esposas como Cristo lo hizo por su iglesia. Nosotros debemos velar por eso. Yo conozco personas que pasan años estudiando y ya se casaron y pasan estudiando y no trabajan, descuidando su casa y su esposa. Si usted se casó, usted es responsable de su esposa y de sus hijos y debe proveer para ellos. Ese es el mandamiento. Eso es ser cabeza, eso es ser autoridad, eso es ser responsable. Ahora, la esposa, les pregunto esto: ¿cuál de ustedes no se va a sujetar a un marido así, que las ame de esa manera? Todas. Cuando vean a un esposo que lo único que tiene en la cabeza es velar por su bien, ver cómo hace para buscarle tiempo a su esposa, para que pase la palabra, para que medite en ella, para instruirla, para cuidarla, para proveerle alimento, casa, etcétera. ¿Cómo una mujer no se va a sujetar a un marido así? Entonces debemos ver nosotros si estamos tratando
en oración, meditando en la palabra, de sujetarnos al Espíritu Santo para ser así, esposos así? Ahora, todo esto, dice Pablo, tiene que ver con el Evangelio. Pero Pablo repite en el versículo 33, después de haber expuesto todo, después de haber expuesto el versículo clave, en el versículo 32, Pablo repite algo en el versículo 33, como diciendo, esto tiene que ver con Cristo y su iglesia, ¿cierto? Pero esposos, no se queden ahí, ustedes tienen que amar a sus esposas. Y esposas, ustedes también tienen que respetar a sus maridos. Hay una realidad espiritual mayor en el matrimonio, pero no se les debe olvidar lo que deben hacer particularmente cada uno de ustedes, esposos y esposas. Entonces nosotros debemos vivir sabiamente, siendo controlados por el Espíritu Santo en nuestro matrimonio. Pero hermanos, debemos estar esperanzados en esto, en el matrimonio que nos espera. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Versículos 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Versículo 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así debemos vivir nuestros matrimonios, esperanzados con ese matrimonio que viene de Cristo y su esposa, la iglesia. Magnífico es ese día, hermanos, cuando ya no luchemos más con nuestro pecado que nos hace luchar contra nuestras esposas y tratarlas mal. Cuando no tendremos nada más malo que contra qué luchar. Cuando vivamos la eternidad con Cristo como su esposa, la cual Él vino a comprar con su sangre. Vivamos con el Evangelio en nuestras cabezas, controlados por el Espíritu Santo de Dios. Oremos.